Bueno, entonces hablamos de la importancia de tener un cambio de enfoque. En la fotografía tienen una chica que está con una cámara de fotos, ¿verdad? Cuando yo hablo de cambio de enfoque, ¿sí? Es dejar de centrarse en qué es lo que no funciona en las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, centrarse en la deficiencia de la persona, en este caso, que la persona no puede caminar, sino que tiene que utilizar una silla de ruedas, y preguntarse qué es lo que la sociedad, qué es lo que no funciona en la sociedad, ¿sí? Cambiar el enfoque. Cuando hablamos de modelo social, hablamos de interacción, ¿sí? Dejar de centrarse solamente en la deficiencia de la persona, sino ver qué barreras le pone la sociedad. Barreras actitudinales, barreras físicas, ¿sí? En imagen tienen una profesora que está ayudando a una chica para hacer leer, están en un aula, y para hacer la lectura de los materiales didácticos que están transcriptos en material braille, ¿sí? Lo importante de esta imagen es que hay chicos con y sin discapacidad, ¿sí? En la imagen, que están todos aprendiendo. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la exclusión de las personas con discapacidad no resulta de su incapacidad para aprender, sino de la falta de formación o de accesibilidad de las escuelas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta imagen, la profesora, al poder interiorizarse del sistema braille, puede ayudar también al alumno, o por ejemplo, si se contemplan las medidas de accesibilidad en una escuela, ¿sí? De accesibilidad física también, ese alumno puede estudiar. Entonces, si puede o no estudiar, ya deja de pasar a ser por su discapacidad, por su deficiencia, sino que pasa a ser por las barreras que le impone o no le impone la sociedad. De trabajar, Sí. porque fue en una escuela donde habían niños con discapacidad y niños, entre comillas, normales. Fue, como dicen, un trabajo que me costó, ¿verdad? Porque la maestra era de educación especial, pero en sí ella se iba más con las personas sin discapacidad, entre comillas. Entonces, cuando a mí me dieron ese trabajo, a mí me dijeron, este es un trabajo que no va a aguantar a esos niños, porque los unos no quieren a los otros. ¿Y qué hice yo? Vine y le hice concientizar los hipótesis, yo les dije, no, el hecho de que tenga una discapacidad, a usted no tiene que creer. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, y aquí estamos, le digo, para trabajar juntos. Terminé el año y con los niños pues todos se llevaron bien, o sea, hubo una bonita relación. Los chicos son las personas más receptivas también, el compañerismo también, desde la escuela puede suponer barreras muchas veces en los chicos que pueden ser crueles y todo, pero también puede ser un gran facilitador del compañerismo, de los valores que se aprende desde chico. Y no es solo hacer la tarea ni cumplir los deberes, sino es también relacionarse, estar en un recreo, poder jugar con los demás compañeros, intercambiar cuestiones que nos interesan y todo. Y después voy a hacer un breve comentario, voy a meterme después, pero ese tema lo voy a decir de la terminología. Cuando hablamos, vos has dicho entre comillas, normales, y por ahí queda de una manera. Ahora, por contraposición, estás diciendo personas con discapacidad anormales. Fíjate que vos no decís anormales, pero sí decís normales. Pero en el fondo estás definiendo a las personas con discapacidad como anormales. Entonces, la importancia de los términos que utilizamos muchas veces, por ahí estamos diciendo otra cuestión. Vos lo dijiste entre comillas tú, y después vamos a profundizar eso, pero lo quería decir por el término en particular. Sí. Hablamos, retomando lo que habíamos hablado antes de la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Hablamos de concebir a las personas con discapacidad como, desde un paradigma, desde un modelo de derechos humanos, como una evolución en el pensamiento, de la concepción y también de las acciones que se llevan a la práctica, ¿sí? En la práctica es dejar de considerar a las personas con discapacidad como destinatarios de la beneficencia, ¿sí? O de la caridad, y que pasen a ser titulares de derecho, ¿sí? Lo que hablamos todo al principio también. Entonces, este cambio, y esta es una cuestión fundamental, debe darse primero en la propia autoimagen de las personas con discapacidad, ¿sí? De considerarse sujetos de derechos, de considerarse ciudadanos, y a partir de ahí exigir los derechos. No exigir cuestiones por caridad o por beneficencia, sino como ciudadanos en un marco de los mismos derechos y las mismas obligaciones para todos. Ese es el gran punto de partida, y exige también una mirada hacia adentro. Hablar de derechos humanos exige hablar de diversidad. Cuando hablamos de la diversidad
humana, hablamos de generar las condiciones para que permitan que los grandes colectivos, los colectivos de personas diversos o grupos minoritarios también como parte de la sociedad y con medidas que propicien esa participación. Entonces, hablamos de diseñar y ejecutar políticas que garanticen los derechos y también adoptar medidas para cambiar actitudes. Entonces, hablamos de un doble compromiso. Por un lado, de políticas, leyes y programas, ¿sí?, que sean inclusivos, pero también que todos esos programas vayan acompañados por una mirada diversa. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo que yo les hablaba antes de que la inclusión es un proceso, ¿sí?, no es una cuestión mágica de un momento para el otro. También hay que hacer un diagnóstico, ¿sí?, de dónde se está. Y eso también muchas veces va a llegar a encontrarnos con muchísimas leyes o programas o acciones que son segregadores o que son discriminatorios o que no tienen en cuenta a las personas con discapacidad o a algún otro colectivo. Entonces va a haber políticas que va a haber que reemplazarlas, políticas que limiten ese ejercicio de derechos, a tener que llevarse acciones de toma de conciencia, ¿sí?, para eliminar aquellas barreras que decíamos antes, barreras actitudinales, que puedan generar límites en la participación de las personas con discapacidad. Y después un punto fundamental, que es el que hablaron ustedes al principio también, que es brindar a las personas con discapacidad la formación, los medios y las oportunidades para participar de la sociedad y reclamar sus derechos, que es un poco lo que todos habían dicho. Pero dejar también en claro, de reclamar y todo, pero brindar oportunidades y formación de una verdadera inclusión. O sea, reclamar derechos, pelear por los derechos, participar activamente en la sociedad, pero también desde poder formarse, ¿sí? Por ejemplo, poder participar desde la comunicación, pero igual que las personas sin discapacidad también poder formarse en ese ámbito, o en la educación, ¿sí? Poder generar una evolución en esa participación, ¿sí? No solo reclamar cuestiones solamente por tener una discapacidad, sino poder hacerlo desde un lugar, desde una formación en comunicación, desde un acceso a un empleo determinado y poder hablar de eso, personas que puedan, por ejemplo, con discapacidad participar de una vida universitaria, formarse como abogados también. Digo, sí, es importante eso, generar una verdadera formación igual que el resto de las personas.